Ya tenemos en línea al señor Sebastián Roldán, Juan Sebastián Roldán, y también se reincorpora después de unas largas vacaciones nuestro compañero el licenciado Lenín Artida Vega. Usted, licenciado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido otra vez después de sus largas vacaciones. ¿Cómo le va, economista? Buenos días a la audiencia de Radio Huancavilca, buenos días al secretario Roldán, que ya está en línea. Bueno, imagínense, si estas han sido vacaciones, entonces no las quiero volver a tomar más, ya que en esta época de pandemia, como a la gran mayoría de ecuatorianos, nos ha tocado redoblar esfuerzos con la intención de mantenernos no solamente productivos, sino cumpliendo las obligaciones que hemos escogido por nuestro oficio. En todo caso, un abrazo fuerte para todos. Muy bien, 7 de la mañana, 6 minutos. Buenos días, señor secretario del Gabinete de la Presidencia de la República, que la ejerce el señor licenciado Lenín Voltaire Moreno Garcés. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Clever, Buenos buenos días. Muchas días. gracias por la entrevista. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar este diálogo con usted. Comience usted, licenciado Lenín Artieda. Adelante. Sí, bueno, perfecto. Gracias, economista. Buenos días a Juan Sebastián. Yo quería empezar preguntándole qué falta para que el gobierno, para que el presidente Moreno emita el decreto y en el que se disponga este cobro anticipado de impuestos que adelantó, que anunció en su informe a la Nación el último 24 de mayo. Muchas gracias por su pregunta. Como ustedes conocen, el Ecuador está pasando una situación económica muy compleja. Nosotros planteamos en la ley humanitaria la posibilidad de una contribución especial de las empresas y las personas que más dinero tenían, ya que estamos pidiendo un apoyo también a la burocracia y también que estamos haciendo un esfuerzo muy importante estamos pidiendo un esfuerzo muy importante a los tenedores de la deuda externa. Es decir, estamos pidiendo ahorros por distintos lugares a quienes pueden apoyar. No vamos a insistir en el veto al respecto de esa contribución, pero sí vamos a pedir un adelanto al impuesto a la renta para aquellas empresas que hayan facturado más de 5 millones de dólares y no hayan tenido una afectación durante estos meses complicados de pandemia, porque lo que buscamos, como dijo el presidente Moreno, dentro de las 4 prioridades, habló de salud, alimentación, empleo y dolarización, es preservar el empleo. Eso es lo que ha hecho que nosotros nos tomemos un tiempo para poder asegurarnos de que en ese adelanto de ninguna manera nosotros provoquemos que haya pérdidas de empleo. Desde el sector empresarial, Juan Sebastián, han rechazado el anuncio del presidente. FedExport incluso le ha enviado una carta al primer mandatario solicitándole que no afecte la liquidez del sector empresarial, sobre todo señalándole que el cobro de un anticipo de impuesto a la renta tendría que ser en relación a un año fiscal, y así sea el 2019 o el 2018, pues la realidad de esos años es sin duda totalmente distinto a lo que ha ocurrido en el 2020. Quizás usted podría contarnos, Juan Sebastián, cuál es el mecanismo que se va a utilizar para determinar quiénes sí deberán pagar ese anticipo y quiénes no. Lo que le decía hace un momento, Lenin, y es, nosotros estamos revisando cuál fue la facturación y las ventas de 2018, 2019, y precisamente estamos revisando qué es lo que pasó en este 2020, en los meses vinculados a la pandemia, para asegurarnos de que quienes pueden pagar el anticipo son aquellas empresas que no han tenido una modificación sustancial de sus ventas. Todos hemos tenido alguna complicación, pero no una modificación sustancial, de tal manera que en el pago de ese adelanto, tipo de impuesto a la renta, no haya ninguna afectación para el empleador. Aquí es importante poner un punto de vista que puede ser un punto de vista que discrepa con algunos líderes de los gremios, y es que nosotros sí creemos que los que más tienen que aportar más. No hay, ahí hay una diferencia ideológica. Nuestro gobierno cree que
el que más tiene que aportar más, porque en un momento complicado como en el que estamos, no podemos quedarnos sin ponerle dinero a los créditos. El crédito Reactívate Ecuador de Banco del Pacífico, como ustedes saben, ya ha avanzado fuertemente desde la semana pasada, lo anunciamos la semana pasada, y ha tenido un avance muy importante para nosotros, y quiero darles cifras específicas de cómo ha avanzado ese crédito, que es donde tenemos que poner ese dinero. En el crédito específicamente, nosotros ya hemos tenido 3.700 solicitudes por más de 120 millones de dólares. ¿Quiénes son estas personas? Las micro, las pequeñas y las medianas empresas que necesitan pagar la nómina que están buscando, no votar, no despedir a sus trabajadores, y nosotros tenemos que apoyarles para que lo puedan hacer. Y al mismo tiempo tenemos que invertir en salud. ¿De dónde lo vamos a sacar? Del aporte del tiempo y del ahorro que estamos haciendo en el sector público, del no pago, de la reorganización de la deuda con los tenedores privados, y también del aporte de aquellos que tienen más dinero. Ahora, ese decreto, Juan Sebastián, saldrá paralelamente con el veto a la ley de apoyo humanitario. Hola, Juan Sebastián, no sé si logró escucharme, le consultaba si el decreto determinando el anticipo, el cobro anticipado de ese impuesto o de esa renta, va a salir de manera paralela al veto a la ley de apoyo humanitario. Perdóneme, ¿ahí me escucha, Lenín? Sí, lo escucho, Juan Sebastián. Le consultaba cuándo va a salir el veto y si a lo mejor saldrá de forma paralela al esperado veto a la ley de apoyo humanitario. Estamos revisando los textos legales cuidadosamente. Nosotros tenemos potestad legal de esperar hasta 30 días para poder procesarlo. No queremos que vaya ninguna equivocación, tanto en el texto de la ley como en el decreto que le acabo de mencionar, y es sobre esa base que nos estamos tomando el tiempo para que cuando entreguemos el decreto del adelanto del impuesto y los vetos, sean los dos de provecho para todos los ecuatorianos. 200 millones de dólares ha dicho el ministro Ontaneda que es lo que se recaudaría con ese cobro anticipado de impuestos, Juan Sebastián. La cifra es baja tomando en cuenta los requerimientos de la caja fiscal. Todo dinero ayuda hoy día, Lenín. Nosotros lo que necesitamos es recaudar tanto dinero como sea posible, de tal manera que no haya una afectación al empleo de las personas que trabajan en estas empresas. Y por supuesto estamos pidiendo también, no lo había mencionado antes, vamos a pedir también parte de adelanto del impuesto a la renta a aquellas personas que ganan más de $5,000 al mes. Repito, hay miembros de los gremios que creen que esas personas no tienen que apoyar. Nosotros tenemos la convicción de que aquellos que más tienen pueden apoyar hoy día más que los que menos tienen. A los que menos tienen no les estamos pidiendo un apoyo porque ellos le están pasando más difícil en una situación como la actual. Lamentablemente, y esto hay que mencionarlo de nuevo, lamentablemente tenemos que pedir este esfuerzo porque el gobierno anterior no hizo ningún tipo de ahorro. Perú había hecho 70.000 millones de dólares de ahorro, Colombia 50.000 millones de ahorro, y es con ese dinero con el que están inyectando dinero a la economía para salir de este problema. Nosotros lamentablemente nos encontramos con casi 2.000 millones de ahorro cuando llegamos al gobierno, y como saben hemos pasado una muy difícil situación, no solamente por eso, sino por el resto del manejo desastroso de la economía del gobierno anterior. Economista Clever Chica. Gracias, licenciado Lenín Artieda Vega. Buenos días, mi estimado Juan Sebastián Roldán. Vea, la ciudadanía, los oyentes de la radio aquí en Huancavelica, la FM también, Caché, y otros medios de comunicación, ¿qué les dice la ciudadanía a los periodistas? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay cambios en el IES? ¿Por qué siguen los gerentes que están bajo sospecha de actos de corrupción? ¿Por qué no hay nadie preso? Sin embargo, miran a Colombia, miran a Bolivia. En Bolivia hasta un ministro está preso. Y acá no hay ningún preso. La pregunta, ¿es verdad que el Ejecutivo no tiene que ver con las acciones o las funciones de la Fiscalía? Sin embargo, yo le consulto a usted, como secretario del gabinete, ¿conversan
dialogan, monitorean a las autoridades de control y concretamente a la Fiscalía de que los procesos se están llevando a cabo y cuidado mañana que ya las líneas aéreas de a poco se van reintegrando a sus actividades, se nos van aquellas personas que están involucradas o por lo menos que las sospechas enormes de que han cometido estos ilícitos con fondos de los afiliados seguros en el caso del IES y con fondos de los ecuatorianos en el caso de los hospitales del Estado. Usted. Clever, como usted comprende, primero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene un directorio que hoy día ha sido hace poco tiempo modificado, el presidente del directorio, desde que el señor Watet asumió la presidencia del directorio del IES. Se han cambiado más de 10 directores de hospitales, pero no solo eso, hay más de 20 presos por posibles actos de corrupción en esta misma pandemia. Como ustedes conocen y lo han visto desde conocimiento público, la Fiscalía ha actuado con agilidad. Es la Fiscalía quien tiene que responder sobre esos procesos. Yo simplemente respondo a lo que he visto en los medios de comunicación y el conocimiento que tengo de quiénes son las personas que han sido apresadas, pero más importante todavía, y esto es fundamental, no solamente en el IES, también ha habido problemas en el Ministerio de Salud Pública, y por eso nosotros hemos planteado dos temas fundamentales. El primero, una corrección estructural a la compra pública en hospitales, es decir, que ya no haya 700 instituciones que compren, sino que haya 4 grandes instituciones que compren en una compra unificada que se llevará adelante aquí en la ciudad de Guayaquil. Hoy día estoy en Guayaquil, como ustedes conocen, acompañando al presidente de la República, que ha venido a esta ciudad a hacer agenda y ya a salir al territorio en la provincia de Guayas. Y en segundo lugar, esa compra, bueno, solamente para explicar, esa compra unificada lo que va a lograr es que ya no haya 700 instituciones que por separado compren y por tal razón no tengamos capacidad de hacer veeduría de quién compra, cómo compra, a qué precio, en dónde y qué quiere lograr con esa compra. Estas 4 instituciones serán el Ministerio de Salud, el ISFA, el IES y el ISPOL. Lo harán en una gran compra que además logrará grandes ahorros por hacer una compra, como ustedes saben, economía de escala. Y en segundo lugar, el presidente de la República en esto ha sido claro, caiga quien caiga. Por eso la ministra de Gobierno es la que denunció toda la posible red de corrupción de Pedernales, la que inició la investigación con la Fiscalía, y es a partir de la investigación de la doctora María Paula Romo que hay más de 8 detenidos solamente por el caso del posible cometimiento de un delito en el hospital de Pedernales, en Manaví. 7 de la mañana, 18 minutos, estamos dialogando con el secretario del gabinete de la presidencia de la República del Ecuador, señor Juan Sebastián Roldán. Ahora, como es de conocimiento público, no sé si para justificar su no hacer nada, los bloques legislativos están llamando a juicio político al ministro de Finanzas. Hoy sabemos que hay 4 bloques o 4 movimientos que ya han reunido las 35 firmas y que estos 4 bloques, insisto, o movimientos, llamarán a juicio político al ministro de Finanzas. Le comento que acá he entrevistado a Bruno Leone, que es presidente de la Cámara de Pesquería, a Eduardo Egas, que es presidente del Corpey, y los dos han manifestado que hoy es imposible o no debe de hacerse un cambio de ministro cuando esté en pleno proceso de renegociación de deudas y en la búsqueda de dineros para reactivar el aparato productivo. Pregunto, ¿cómo están ustedes asumiendo este proceso desde el Ejecutivo hacia el Legislativo? Usted. Lever, como usted conoce, el Ecuador es un país que tiene poderes del Estado que son autónomos, parte de la democracia que el presidente Moreno devolvió a este país. De los 3 grandes cambios que se han logrado ya
en el Ecuador y que serán históricos para el futuro del país. El primero es devolverle la democracia a los ecuatorianos, que los poderes del Estado puedan hacer lo que crean independientemente entre ellos. El segundo, la libertad de expresión. Ya no existe una ley mordaza ni nadie que amenace a los medios de comunicación con cerrarlos, perseguirlos o encarcelarlos como se daba en el pasado. Y el tercero, el cambio en las relaciones internacionales. Y a eso voy, el cambio en las relaciones internacionales con aquellos países que son los países más poderosos del mundo. Tenemos un ministro de Economía que no solamente ha logrado sanear la situación económica del país y luchar para que mejoremos nuestra situación en cuentas públicas, haciendo siempre lo correcto, no muchas veces lo popular, y eso puede significar que haya personas que quieran criticarlo políticamente. Y en segundo lugar, ha logrado que venga muchísimo dinero al país. Solamente en el mes de mayo logró que vengan 1.400 millones de dólares de los multilaterales al Ecuador. Nosotros esperamos que este mes, en el mes de junio, vengan al menos 1.000 millones de dólares más. Nosotros comprendemos las decisiones de la Asamblea, las respetamos, y al mismo tiempo el hoy día golpear políticamente al ministro de Economía es como si golpearíamos al cirujano cuando está operando un cuerpo en una situación delicada. Esperamos que los asambleístas comprendan esta situación, que hagan juicios políticos, en los que los juicios políticos hagan las preguntas que sean necesarias, siempre para precautelar el bienestar de los ciudadanos, porque de eso se trata la investigación que hacen las asambleas en el mundo y ojalá en el Ecuador, pero al mismo tiempo que estén juzgando, están tratando con un ministro que ha tenido que procesar una crisis económica gravísima, que lo ha hecho con decencia, que lo ha hecho con cuidado, y que al mismo tiempo hoy mismo es un ministro que está haciendo el trabajo de un cirujano con un bisturí. Y si le golpeas a un cirujano con un bisturí, lamentablemente puede llevar a que haga mucho daño a un paciente en una situación crítica como hoy día es la economía del Ecuador. 7 de la mañana, 22 minutos. Conversábamos aquí en la radio con el señor doctor Julio Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados, y coincidíamos que para reestructurar, para mejorar los servicios y para buscar una baja en la tasa de interés, debe de reformarse el Código Orgánico Monetario. Ustedes ya lo enviaron el año pasado. Están trabajando en esto porque es necesarísimo tener un cuerpo legal acorde con las necesidades y los tiempos modernos. ¿Cómo estamos ahí, Juan Sebastián? El cuarto gran cambio que necesita el Ecuador, Kleber había dicho que ya tenemos un cambio fundamental en democracia, un cambio fundamental en libertad, y ahora un cambio muy importante también en relaciones internacionales. El cuarto gran cambio tiene que ser el de la economía y la prosperidad. Y para poder tener un cambio en la economía estamos haciendo lo que es correcto. Primero, el hacer públicas las finanzas públicas. Para eso el código de finanzas públicas, que hace poco tiempo acaba de entregar la Asamblea y que está en proceso de veto nuestro, es fundamental para que se transparente el manejo de las finanzas públicas y las ordenemos también, para que no cada quien haga lo que le dé la gana, sino que el dinero de los ecuatorianos sea preservado y transparentado. En segundo lugar, el que hagamos un ahorro del sector público para poder invertir hoy día en las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es otro tema fundamental, que no tengamos un grandioso gasto en el sector público y que el sector privado esté del otro lado famélico, complicado, generando despidos. Tenemos que redireccionar el dinero con cuidado. Y en tercer lugar, como usted dice, es momento de pensar también en cómo seguir trabajando con distintos textos legales para dejar este país enrumbado hacia la prosperidad. Si el presidente Moreno logra hacer este cuarto cambio, el cambio histórico del Ecuador será irreversible, porque la democracia se quedará fuerte, firme y con todo el vigor que necesita un país democrático como el Ecuador. La libertad de expresión estará más altiva que nunca. Las relaciones internacionales nos permitirán que los países más grandes del mundo y los multilaterales más grandes del mundo nos apoyen, solo para que tengan una idea de qué significa eso en la práctica, porque a veces la gente no necesariamente tiene por qué comprender por qué las buenas relaciones internacionales son buenas para todos los ecuatorianos. Quisiera decirles solamente cuáles son los intereses de los últimos créditos que el Ecuador contrajo. Por ejemplo, el crédito de 500 millones con el Banco Mundial es a 2.5% de interés a 28 años plazo y con 11 años de gracia. El crédito con el Fondo Monetario Internacional, al que algunos radicales dicen no al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario nos presta el 1.05% de interés a 5 años plazo
y a 3 años de gracia. Este es el fruto de tener buenas relaciones internacionales y buen manejo de la economía. Y es que cerramos con el dejar la economía enrumbada hacia la prosperidad, Clever, el presidente habrá cumplido con lo que ofreció el 24 de mayo del 2017. Dejar un país muchísimo mejor que el que recibió, un país enrumbado a la prosperidad y un país que con el apoyo del mundo, con una democracia vigorosa y con una libertad de expresión en su mayor altivez, logrará que ya sea irreversible, que no venga ningún dictador suelo de tercera a tratar de llevar el Ecuador hacia Caracas, como lamentablemente trató de hacer el gobierno anterior. Nos encantaría escuchar también cuánto vamos a pagar de tasas de interés en esta renegociación que estamos haciendo con la China, Juan Sebastián. Hay un comentario aquí. Está bien si le cobran a los que más tienen más impuestos, pero lamentablemente ese dinero se pierde en la corrupción. Pregúntele al señor Roldán cómo va a administrar esos dineros que va a pedirle a los que más tienen, si es en obras, si es en gasto corriente o simplemente con los sobreprecios que ya sabemos todos y que se han llevado el dinero de los ecuatorianos. Usted. Lamentablemente el problema de la corrupción es un problema generalizado en buena parte del Ecuador y también es un problema que se ha normalizado por muchos ecuatorianos. Eso no puede suceder. La corrupción de gran nivel se tiene que pelear, como lo mencionamos hace un momento en las preguntas que usted hizo hace pocos minutos. Se tiene que golpear con instituciones independientes como la Fiscalía, como los jueces, como la Corte Constitucional, como el Contralor, como el mismo Procurador General del Estado, que también son fruto de otro de los grandes cambios que hizo el presidente Moreno, y es llamar a una consulta popular para un Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para que tengamos autoridades independientes que puedan juzgar incluso al Ejecutivo cuando lo crean necesario. La preocupación de quien le escribe es una preocupación lícita. Posiblemente yo mismo me la hiciera desde fuera. Por eso lo que dijo el presidente de la República el domingo pasado, y lo que hemos sido claros al respecto, es que cada centavo que venga de ese adelanto del impuesto a la renta servirá básicamente para 3 temas, y son parte de las prioridades que el presidente le ha puesto al próximo año. Vamos a ayudarnos con ese dinero a las personas que más necesidades tienen hoy día con alimentación, con que les llegue o bien el desayuno escolar para sus niños y para que puedan ayudarse como familias a alimentarse, o bien con una canasta solidaria. Primero es alimentación. Segundo, dijo el presidente, inversión en salud. Hemos invertido ya más de 650 millones de dólares para que los ecuatorianos mejoren su situación en el Sistema Nacional de Salud Pública. Pero se necesita más dinero porque esta enfermedad no se ha terminado. Es importante volver a la vida, es importante ir a una nueva normalidad, pero eso no significa que descuidemos el gran problema que tuvimos en salud. Y si me permite un segundo, ese grave problema también es un problema de visión, de grave ruptura con la visión del pasado. ¿Qué es lo que hicieron en el pasado? Grandes elefantes blancos en hospitales, y cerraron los centros de salud de proximidad. Entonces impidieron que los ciudadanos vayan al centro de salud a tratarse las cosas pequeñas, gripe, resfríos, dolores de cabeza, dolores de espalda, y todos tienen que aglutinarse en hospitales, lo que puede provocar mayor cantidad de contagios y menos cantidad de atención. Y luego, en tercer lugar, también vamos a invertir en el crédito Reactívate Ecuador, que le decía hace un momento, que ya tenemos la buena noticia de que los ecuatorianos podrán acceder a un crédito barato, como le acabo de decir, pero también en blanco y negro, que ya poco a poco se van entregando por lo pronto en el Banco del Pacífico, y que ya hay solicitudes por más de 120 millones de dólares, de las cuales el 32% son para microempresas. Aquí lo fundamental es que estamos pidiendo el adelanto al impuesto a la renta se pedirá solo a las grandes empresas. ¿Cuáles son esas? Las que venden más de 5 millones de dólares al año, y en las que de esas no hayan tenido una pérdida. Pero eso sí es para apoyarles a las microempresas que necesitan 10, 15 mil, 20 mil dólares para poder pagar la nómina, para poder tener dinero de trabajo. Esto es lo que corresponde en una situación difícil. Sé que es un esfuerzo difícil para algunas personas, pero estoy seguro que esas personas comprenderán que su rol histórico con el Ecuador hoy día es que al tener más, al haber recibido de este país la posibilidad de tener más, les corresponde apoyar con un granito de arena para poder apoyar en alimentación, en salud y en créditos baratos. 7 de la mañana, 30 minutos. Usted, licenciado Lenín Artieda, cierre con el señor
Juan Sebastián Roldán. Gracias, economista. Juan Sebastián, quería hacerte una consulta. El ministro Martínez, a quien hoy se pretende enjuiciar políticamente, ha advertido que se está realizando una negociación de venta anticipada de petróleo con China. ¿Cuál es la diferencia con aquellas operaciones que se realizaron en el pasado y que han sido ampliamente criticadas por el actual gobierno? ¿Es tan grave la situación que lo que antes no servía hoy sí sirve, o es que las condiciones en las que se está realizando esta preventa no son lesivas para los intereses nacionales como si fueron las anteriores y como nos han dejado pues prácticamente sin la posibilidad de obtener recursos por la venta de ese crudo? Lenín, su pregunta es muy importante porque hay personas que se hacen esa pregunta permanentemente. Lo primero es que usted recordará que nosotros nos enterábamos de los créditos con China cuando ya se habían dado. Lo segundo, que eran documentos secretos. Recuerde usted que no había claridad y no podíamos hacer públicos cuáles eran las condiciones de esos documentos porque se había firmado Estado que tenían que ser secretos. Y lo tercero son las condiciones del Ecuador. El Ecuador ya no solamente está entregado a un país para poder manejar su situación crediticia. El Ecuador está entregado a varios países y el Ecuador además está entregado a varios multilaterales, pero además entregado en el mejor de los términos, y es entregando toda la información y recibiendo toda la información del mundo para en las mejores condiciones decidir cuál es el mejor proceso de crédito. El ministro Martínez dio esta información la semana pasada en un foro convocado por el mismo Ministerio de Finanzas de más de 200 personas, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros lo que hacemos es procesar transparentemente todas las decisiones y además dejar que los ecuatorianos conozcan, y es lo que pasará con estos créditos, cuáles son los términos, plazo, cuáles son los intereses y cuál es el plazo en el que nosotros recibiremos créditos para poder hoy día no solamente salir de la situación difícil, sino sobre todo, como dije hace un momento, poder invertir en las 4 prioridades del presidente: salud, alimentación, empleo y cuidar la dolarización. Retomando el tema de la corrupción, Juan Sebastián, otra de las tantas cosas que se dicen, y se las dice en foros como la Asamblea Nacional, es que el gobierno, este gobierno, repartió hospitales a asambleístas para garantizarse respaldos políticos. ¿Qué pasa allí, Juan Sebastián? ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? ¿Ustedes terminaron dando pie a que se generen ciertos actos de corrupción con la entrega de esos hospitales de haberse dado? Por favor. Lenin, si es que eso habría sucedido, el Ecuador no iría hacia una compra unificada. Si que habría un botín entregado, no se reparte, si no se anula el botín. La compra unificada va a permitir que usted, que los periodistas serios de este país, que los ciudadanos que quieran, revisen este proceso de compra. Es cambiar un problema estructural en este país. En segundo lugar, la Fiscalía está haciendo todas las investigaciones del caso y el presidente en eso ha sido clarísimo. Nosotros, y el presidente ha hecho una gran cirugía a la corrupción, comenzando por sus mismos ex vicepresidentes y siguiendo con los funcionarios del gobierno anterior que se fueron llevando hasta las migajas que ya no quedaban de la cantidad de dinero que tuvieron en todos esos años, mucho más de 300.000 millones de dólares. Pero al mismo tiempo el presidente es claro: que caiga quien caiga, Lenín. Si es que alguien tuvo algún acuerdo político, que caiga. No es de ninguna manera una orden, una decisión ni una consulta que se hizo con el presidente de la República, y por eso nosotros apoyamos con toda la fuerza del caso a las instituciones que tengan que investigar para que de nuevo caiga quien caiga. Son bastante claras las prioridades del gobierno nacional, Juan Sebastián, lo ha dicho el presidente de la República, y los tiros apuntan en esa dirección. Se están buscando recursos, hay amplias inversiones en créditos productivos para que se mantenga el trabajo, en salud para precautelar que la pandemia, si llegara a golpearnos nuevamente, no cause los efectos devastadores de la primera ocasión. Pero hay otras cosas que también están decurriendo. El tiempo no se detiene y una de ellas
es el proceso electoral, y ante ello, Juan Sebastián, quisiera conocer cuál va a ser la postura del gobierno. Estamos en un régimen que tiene una aspiración electoral, al que le interesaría participar en las elecciones del próximo año, o que se va a mantener al margen de ello y simplemente va contando los días, menos de un año que le queda para culminar su mandato. Nosotros tenemos problemas suficientes en el año 2020 como para pensar en el año 2021. Nosotros hoy día estamos concentrados en sacar la economía adelante, estamos preocupados en esas 4 prioridades que usted mencionaba. Nosotros tenemos que concentrarnos en preservar el empleo, tenemos que concentrarnos en dejar un país con una dolarización blindada, con una dolarización atesorada. Ya llegará el momento de discutir siquiera si es que va a haber o no candidatos. No lo hemos hecho todavía. Le repito la verdad, y aquí posiblemente le hablo por mí mismo, está la cantidad de trabajo que tenemos en mayo del 2020, que para nosotros febrero del 2021 requería una década después. Economista Clever Chica. No, simplemente agradecerle por su atención, señor Juan Sebastián Roldán, y seguirla, porque el presidente de la República, en su mensaje a la nación, nos dijo al público o al ciudadano de a pie: este será un año donde comience todo, mejore todo, y quiere dejar la casa en orden, en otras palabras. Así que hay que seguir trabajando. Juan Sebastián, mucho gusto, que le vaya muy bien, y gracias por estar acá con nosotros en Huancavelica y Caché FM. Muchas gracias, Clever, muchas gracias, Lenin. Siempre es un gusto tratar con ustedes todos los temas que ustedes necesiten.